Jesús dijo a Santiago y a Juan, después de que ellos le pidieron al Señor esos puestos de honor, Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber o bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Es una pregunta que el Señor lanzó a Santiago y a Juan, animándoles, reconfortándoles, avisándoles que sí, efectivamente, lo vais a beber, pero yo voy a ir por delante, porque es el cáliz que yo voy a beber, decía el Señor. Y por eso hoy el Señor de alguna manera nos hace a nosotros esta pregunta, ¿no? ¿Y tú puedes beber, estás dispuesto a beber el cáliz que bebió el Señor? Santiago y Juan lo bebieron y probablemente no eran conscientes de lo que decían cuando respondieron que sí estaban dispuestos a beberlo, ¿no? ¿Qué responderías tú a esta pregunta del Señor? ¿Quieres tanto a Jesús como Santiago y Juan, que dijeron que sí, que en todo su ardor y con toda su pasión, que sí, que seguirían al Señor, que beberían el mismo cáliz? ¿Quieres tanto al Señor como ellos dos? ¿Irías tras los pasos de Cristo? La palabra cáliz nos recuerda la noche en la que Jesús oró en el huerto de los Olivos en Getsemaní. Jesús sabía que al día siguiente se enfrentaría a la tortura, al sufrimiento, a la muerte en la cruz. Y Jesús no quería pasar por ese dolor más de lo que tú y yo hubiéramos querido en aquel momento. Jesús no es masoca y el cristianismo no tiene nada que ver con el masoquismo, el dolor por el dolor. De hecho, Jesús, orando en Getsemaní, dijo, adelantándose, separándose un poquito de Santiago y Juan, también estaba Pedro en ese momento, pero separándose, adelantándose un poco de Santiago y Juan, cayó en tierra y rogaba al Padre que, si era posible, se alejase de aquella hora. Jesús pide a Dios Padre que se aleje aquella hora. Y Jesús, de alguna manera, quería saber si existía otra forma a través de la cual Dios tenía pensado o se pudiera cumplir la voluntad de Dios de salvar al mundo entero, ¿no? Y Jesús oró y le pidió al Padre que abriese otro camino, un camino distinto. Si puede que se aparte, que se aleje esta hora. Y al hacer esto Jesús de alguna manera nos mostró que está bien decirle al Señor: oye, Señor, que yo no quiero este sufrimiento. Que yo no quiero este sufrimiento. ¿Y cómo siguió orando Jesús? Jesús siguió orando y dijo: Abba, Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz. Aparta de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Jesús, que es modelo para toda nuestra vida, en esta breve oración nos enseña cómo orar en momentos de dolor, de sufrimiento o cuando hay problemas o dificultades en la vida. Jesús no cogió en ese momento y dijo: Señor, estoy deseándolo. No, la oración es totalmente contraria, es mucho más humana de lo que a primera vista quizás podamos entender. Pero si paramos y lo leemos bien, vemos que no, el Señor lo pasó muy mal y Él no quería pasar por ahí. Pero que sea como tú quieras, Padre del cielo, no como yo quiera. Y digo que Jesús, siendo modelo, en esta oración breve nos da como tres pautas, tres pistas, como una guía de cómo orar en los momentos de dolor y de sufrimiento. En primer lugar, la primera frase que dice Jesús es: Abba, Padre, tú lo puedes todo. Lo primero es reconocer el poder de Dios, reconocer que Dios es omnipotente, que Dios es el Señor de la historia, que Él lo puede todo. Empezar por aquí es importante porque es reconocer la grandeza de Dios. En momentos de dolor y sufrimiento, puedes orar de esta manera, de una manera similar. Padre, yo sé que tú puedes hacer cualquier cosa, todo es posible para ti. Sé que podrías encargarte de esta situación o de tal problema. Sé que podrías alejar tal enfermedad o tal sufrimiento. Sé que podrías quitarme cualquier dolor al instante. Señor, sé que eres todopoderoso. Es una confesión de fe, reconociendo esa omnipotencia de Dios. ¿Cuál es la segunda clave, la segunda frase que dice el Señor? Aparta de mí este cáliz. Jesús pide compasión
como enseñó en su vida antes de llegar a estas últimas horas de su vida aquí en la tierra, enseñó a pedir compasión, con insistencia. Jesús no le dice: Padre, mañana lunes si tienes un rato y te viene bien, oye, échame una mano, ¿no? No. Aparta de mí este cáliz, apártalo. Esa es la oración de Jesús. Jesús está pidiendo que se lo lleve. Por eso podemos orar de modo similar, diciéndole al Señor: pues Padre, por favor dame lo que te pido, quita este sufrimiento, este dolor, este problema. Ves mi dolor, yo sé que tú te preocupas, sé que estás conmigo, sé que responderás mi oración. Por favor, no dejes que este dolor siga siendo mi carga. Bien, son ejemplos o maneras en las que llevar a cabo este segundo elemento de esta oración de Jesús. Y finalmente, ¿qué dijo Jesús? Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres, que es aceptar el plan de Dios. Aceptar que Dios tiene la perspectiva general, que Él ve con la perspectiva general, como desde arriba. Nosotros lo vemos todo como mucho más cerquita y no tenemos la perspectiva. Y Él sí sabe lo que nos conviene. Y por eso podemos orar así, ¿no? Señor, no quiero pasar por este sufrimiento, pero por encima de este sufrimiento quiero hacer tu voluntad, porque yo sé que me quieres, yo sé que tú lo que quieres para mí es lo mejor para mi vida. Más que nada quiero hacer tu plan, tu propósito, ver todo desde tu perspectiva, no desde mi perspectiva tan a pie de tierra. Por favor, que se haga tu voluntad en mi vida, incluso si eso significa que tengo que soportar este dolor. Sé que tú estarás conmigo, que me ayudarás y me harás cada vez más semejante a ti. Es verdad que estas tres claves o esta oración de Jesús no es una oración fácil, especialmente cuando uno está pasando un momento de dolor, de sufrimiento o de un problema. Pero lo que sí sabemos es que si seguimos a nuestro Maestro, si seguimos a Jesús, esta oración será siempre muy agradable a los ojos de Dios y de alguna manera Dios va a responder siempre a esa oración, porque seguimos el modelo de la oración de Jesús. Pues oremos así, teniendo presentes esas tres claves, recordando que Dios es todopoderoso, rezando con pasión desde el fondo del corazón, insistiendo, como el Señor nos enseña, y, en último lugar, aceptando siempre el plan de Dios, porque su plan es lo mejor para cada uno de nosotros. ¿Por qué crees que es importante comenzar tu oración afirmando el poder de Dios? ¿Qué significa rezar con pasión? ¿Sientes que puedes decir que, más que nada, quieres que se haga la voluntad de Dios en tu vida? ¿Por qué sí o por qué no?